Baruch atah Yahweh Shebaot, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo. Te pido en este día que nos bendigas y nos encomiendes el estudio y el entendimiento de tu palabra, sabiendo que de la única forma que podemos entender la Escritura es con tu misma Escritura. Hoy quería compartirles este estudio de lo que es el rapto. En muchas personas comparten su conocimiento de lo que es este arrebatamiento que le llaman también, o harpazo. Y realmente siempre me ha generado dudas, y estudiando, investigando con mi maestra también, con la que estudio casi cada día, el entendimiento de esto genera que entiendas por qué y para qué crearon toda esta teología, que es un invento de un jesuita llamado Manuel Lacunza. Este Manuel Lacunza de Díaz, si lo quieren pueden buscarlo en Wikipedia. Manuel de Lacunza y Díaz, también conocido por su seudónimo, porque él se hizo pasar por un rabino, Juan Josafat ben Ezra. Nació en Santiago el 19 de julio de 1731 en la República de Cisalpina, y falleció el 18 de junio de 1801. Es un sacerdote y teólogo jesuita hispano, y como la mayoría de los jesuitas, que sabemos que tienen ese oscuro proceder, ¿no? y esa oscura ese oscuro nacimiento para lo que fueron creados, justamente genera toda este trabajo de esta exégesis que es milenarista, en la que habla de las profecías a través de las Sagradas Escrituras. Este hombre generó toda esta teoría del harpazo, arrebatamiento, rapto, y es una falsa teología. Y lo vamos a ver con la Escritura, porque la única que puede hablar, el único que puede hablar por Dios es el Creador mismo, a través de su palabra. Y vamos a empezar este estudio justamente con los textos en los que se apoya esta teoría, esta teología del falso rapto, y en la Escritura lo comprobamos. Dice Primera de Tesalonicenses 4, la venida del Señor, que comienza a partir del versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto habla el apóstol, el Rab Shaulo, o el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Elohim, Dios, con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo. Por lo tanto, se refiere a su segunda venida, a la segunda venida de Cristo, porque ya a partir de allí ya no van a volver. Ya es la última venida de Cristo y es la resurrección de los muertos. Por lo tanto, en este pasaje, en esta parte del capítulo 4, relaciona justamente la resurrección de los muertos con la segunda venida. Y nos lo aclara más en el tema de la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15. Estoy leyendo el Reina Valera de 1960. Piensa que donde dice Dios es Elohim y a veces es Yahweh, y en donde dice Cristo es Mashiach o Mesías, Cristo es la manera griega de referirse a nuestro Salvador, y Jesús es Yahshua o Yeshua, como cada uno entienda la mejor traducción. En la resurrección de los muertos vamos al final del capítulo 15 de 1 Corintios. Y aquí os digo un misterio, dice el Rab Shaul. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o sea que no va a ser algo silencioso, se va a escuchar y muy fuertemente, porque la trompeta de Dios es mucho más potente que un trueno, que un relámpago, es muy intenso, más intenso que un trueno, pero es un sonido súper potente, es un shofar gigantesco. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es el triunfo de Dios sobre la muerte, que todo lo que genera muerte, todo lo que es muerte, separación y destrucción. Y por lo tanto, la vida de la muerte es la maldad. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, aquí lo aclara, dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, porque la ley es la que condena. La gente que no tiene ley está igualmente condenada, porque la ley es más allá de que sepas o no y tengas conocimiento o no de cómo es, de su significado, ¿sí? Por más que seas ignorante, no te exime de haber transgredido la ley. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ese trabajo en el Señor, ¿por qué no dice, bueno, ya está, o sea, ya tienen la salvación, ya tienen fe, listo, no tienen que hacer nada más? ¿Por qué habla de trabajo en el Señor? Porque es un trabajo, porque no te quedas solamente con la salvación y ya está. Tienes que trabajar en tus obras, tienes que trabajar en el camino, tienes que llevar la palabra a los demás, generar despertar, generar conciencia, generar frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, primeramente, antes que nada, y llevar desde esos frutos, llevar a los demás la palabra que es la Torá,
que es la Torá viva, que es Cristo mismo. Él es la Torá hecha carne, por lo tanto debemos llevar esa palabra a todos. Este es el Evangelio, la buena nueva es esta, que Él ya venció la muerte, Él ya nos mostró ese camino a través de su vida, a través de su palabra. Y por lo tanto Él también respeta la palabra de su Padre, porque la palabra de su Padre es la ley. Él respeta la ley y a través de ese respeto que nos da protección, después tenemos la salvación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, es esto a lo que el Rab Saúl se explica de que no habrá nada de incorrupción. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, no habrá personas corruptas en la tierra. No habrá ya, porque cuando Él venga, todos seremos juzgados. Los vivos y los muertos. Y los muertos tendrán resurrección y los vivos seremos transformados, porque no podemos llegar a la presencia del Padre con cuerpos corruptibles, con cuerpos que mueren. Debemos revestirnos de esos cuerpos como el que tuvo Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, el cuerpo glorificado, cuerpo incorruptible, a eso se refiere. Y nos aclara más en Filipenses 3, donde nos habla también de esto. Dice: hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que ahora lo digo llorando, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, ¿de dónde es nuestra ciudadanía? De los cielos. Está con el Eterno, está con Dios nuestra ciudadanía, es espiritual, de Shamaim, de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, el Adón, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es esta transformación de la que habla, esta transformación de los cuerpos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque a Él nos vamos a sujetar. En Mateo 11:12 reza: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Por qué me refiero a esto de violencia o de conquistado por la fuerza? Porque este jarpazo al que se refiere esta falsa teología del arrebatamiento está en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, que es lo que les leí en primera instancia, donde dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esta palabra griega la traducen como arrebatar, alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza. Expresa una idea de fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Esto no es como debería de ser algo en amor, en transformación, sino es como algo violento. Por eso nos aclaramos más con la Escritura. Mateo 13:19 reza: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata. O sea, el maligno es el que arrebata, el malo.
¿Quién es el malo? El Satán. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto está dentro de la parábola del sembrador de Yahshua Mashiach. Dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En 2 de Corintios 12, reza Rab Shaul para aclararnos más. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Adón. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí habla de 2 arrebatamientos, uno que fue al tercer cielo, y el mismo hombre que fue arrebatado. Después, en una segunda explicación, habla del paraíso. Por lo tanto, ese arrebatamiento, él habla también de ese jarpazo donde fue llevado ese hombre al paraíso. Por lo tanto, Rab Shaul explica que no sabe si ha sido en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y esto es muy esclarecedor en el sentido de que nos habla de que ese contacto con nuestro Creador en el cielo será de una forma trascendental, no va a ser en discreto, en secreto o en silencio, va a ser con trompetas, va a ser y va a llegar vamos a ser conscientes de ella en todo momento. En Mateo 13, 41 al 42 reza, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto que nos dice, que los que quedaremos somos los que vamos a heredar la tierra, porque la promesa de nuestro Creador es esa, es la de que su pueblo, Israel, o sea, todos los israelitas, tanto los judíos como los levitas, como los de Benjamín, los de las 10 tribus en la diáspora, todas las tribus de Israel, heredaremos la tierra. Por lo tanto, no seremos quitados de la tierra si su promesa es darnos la tierra. Resistiremos, seremos guardados. Primero, cada uno en pequeños rescates, en pequeños lugares donde nos guardarán, pero después seremos llevados a la nueva Jerusalén, que estará en la tierra, porque descenderá del cielo a la tierra. Por lo tanto, aquí nos dice y nos aclara que el Hijo del Hombre va a enviar, o sea, Yahshua, va a enviar a sus ángeles a quienes van a recoger. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Qué es un inicuo? Es aquella persona que no tiene ley, que no cree en la ley, que no cree en Dios, que sirve de tropiezo para los demás. Por lo tanto, esos son los que van a ser raptados y echados al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este versículo que acabo de leer, anomia, que es la palabra en griego para la cual se refiere a estos inicuos. Este anomia, si lo buscamos en el diccionario, dice estado de desorganización social, aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. O sea, es la incapacidad de adaptarte a esas normas que el Eterno nos ha puesto.
Él nos la ha dado, nos la ha cedido durante 6.000 años para que nosotros lo busquemos a Él por nuestra propia voluntad. Pero Él ha dado un tiempo, porque todo Él lo hace en tiempos. Existen tiempos para la tierra, existen tiempos para cada creación. Y a nosotros nos ha dado un tiempo para gobernarnos a nosotros mismos, que son esos 6.000 años de lo que habla Génesis 6.2, este capítulo que habla de los 120 Jubels, los 120 jubileos, que son 6.000 años en los cuales nos ha dado ese plazo para que nos gobernemos, para que se gobierne el hombre al hombre. Y a partir de ese 6.000 empiezan los 1.000 años del gobierno de nuestro Mashiach, de Yahshua Mashiach, de la gobernanza de Dios y el gobierno del Mashiach, el milenio, ¿no? Entonces, estos anomia es esta palabra, se refiere a estos inicuos, a estas personas que no tienen ley. Lucas 17 del 34 al 37 reza. Estoy leyendo el Reina Valera 1960. La Biblia que yo utilizo cristiana habitualmente es una Reina Valera de 1909, porque creo que es la que tiene la mejor traducción, la más leal, la más fiel al hebreo original y al griego original. Por lo tanto es la mejor. Pero como sé que esta escritura, esta Biblia es la más utilizada por todas las personas cristianas, pues creo que es importante y también por muchos católicos, creo que es importante que el mensaje sea dado de forma general, para después a partir de ahí ir a lo particular. Dice Lucas 17 del 34 al 37, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Por lo tanto, yo no quiero ser tomada, claro, porque si en la escritura me está diciendo que los que serán tomados son los que van a ser lanzados al lago de fuego. Y dice, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Y esta es una expresión hebrea que nos habla de que donde exista aquella corrupción, porque el cuerpo muerto es cuando hay mayor corrupción, mayor contaminación, incluso hay un montón de leyes dentro de la Torá para purificarse después de haber estado en contacto con un cuerpo en ese estado de impurificación, que es la muerte, ¿no? Por lo tanto, cuando esté ese grado de impurificación, va a ser obvio, porque las águilas cuando se juntan, o los buitres, cuando hay un cuerpo muerto, se ven desde lejos. O sea, va a ser muy reconocible en dónde se va a producir, porque ellos le preguntan dónde será estos hechos, y va a ser visto desde todos lados, desde todas partes se verá. Ezequiel 39 del 17 al 20 dice, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Adón, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, le dice a estas aves y a estas fieras del campo, ¿no? Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros, engordados, todos en Basán. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué la matanza es sobre personas, sobre príncipes, sobre todo lo que está respirando en ese momento, en ese lugar? Porque será sobre lo que afecta al hombre, afecta a todo lo que lo rodea. Por lo tanto, el Creador, cuando hace
cuando han habido grandes matanzas en las escrituras, mucha gente dice, es que el Dios del Antiguo Testamento es un sanguinario y tal y cual, porque no entienden el aspecto sot, el aspecto del secreto de la escritura, el aspecto más profundo del entendimiento de la escritura. Lo entienden de forma literal, y de forma literal, claro, es una historia de miedo en algunas partes, cuando mata y manda matar a Josué, a todos, a ancianos, a mujeres, a niños, a animales, y tú dices, pero, o sea, ¿por qué los niños? ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué las mujeres? ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te va a hacer un animal, un asno, un buey que lo usan para trabajar? ¿Qué pasa? Cuando el mal, la incorrupción, la inconsciencia, el grado de contaminación, de la impureza, está en un nivel en ciertas personas, afecta todo lo que lo rodea, porque el Creador ha puesto al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto es co-creador junto con el Creador de toda la creación. Por lo tanto, cuando el hombre, el ser humano, y me refiero a hombre como humanidad, cuando la humanidad se eleva a sí misma, eleva todo lo que le rodea, pero cuando la humanidad se hunde o baja en conciencia a niveles de abominación, porque eran abominaciones lo que iban a matar, porque se mezclaban con mujeres, con animales, eran abominaciones lo que había, eran seres gigantescos, porque eran residuos genéticos de esa gente antediluviana que fue en parte exterminada, pero en parte vino a través de la descendencia de Noaj, ¿no? A través de la esposa de Noaj, de Naamá. Entonces, todas esas perversiones que existían y que vinieron desde el Edén, continuaban en estas generaciones. Por eso, cuando mandaba el Creador a exterminar a un pueblo, Él le decía, no guardes despojos. O sea, despojos es recolectar lo que puedes hacer servir de un pueblo conquistado. Entonces, ellos, cuando Él les dijo que no guardaran despojos, era justamente porque esos animales incluso estaban contaminados con esa misma conciencia de maldad absoluta, porque es la descendencia de la serpiente, es esa descendencia, es esa simiente de la que habla la parábola del trigo y la cizaña de Yahshua. Dice, comeréis grosura hasta saciaros, beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas para que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, jinetes fuertes, de todos los hombres de guerra, dice Yahweh el Señor, el Adón. Y continuamos con esto nos lleva y nos recuerda esto de la sangre y de que comeréis y que habrá muertos y cantidad de muertos en Apocalipsis. Y ahora leeremos el siguiente versículo. En Apocalipsis 19, a partir del versículo 18, comienza a hablar sobre para que comáis carne de reyes, pero voy a leer a partir del 17 y les recuerdo que este versículo de Apocalipsis nos habla del primer jinete del caballo blanco y dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Elohim. Esta gran cena de Elohim se refiere justamente a la muerte de los inicuos, ¿no? Dice, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Por lo tanto, es la muerte de los inicuos y es este gran Armagedón, o sea, esta gran batalla a través de esta
de esta última limpieza, digamos, que hace nuestro Creador de toda la maldad, porque todo el plan de la creación, o sea, y hago spoiler, toda la historia del libro de la Biblia, tanto el Pentateuco, los profetas, los escritos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, nos habla de un plan de redención para la humanidad. Ese plan de redención para la humanidad no solamente nos redime como seres humanos, sino que también expulsa el mal, el pecado, la muerte de la creación de nuestro Padre eterno. Él nos creó como Adán, como una humanidad eterna, y nosotros caímos en este cuerpo, en esta materialidad. Y Él nos dio un plazo para que ese tiempo, ese kairos, fuera de purificación, de limpieza y de entendimiento. Es una forma de entrenamiento para nuestras almas, para poder saber, discernir, elegir el bien del mal, elegir el pecado de la santidad, o sea, saber diferenciar si quieres elegir el pecado, las consecuencias que eso trae, si eliges la santidad, las consecuencias que eso trae, lo que es la continencia, para entender lo que es ser continente, no perdernos en las apetencias de este cuerpo, sino ser espirituales, resistir al cuerpo para que el espíritu se manifieste en nosotros. Y esa es la creación, eso es el fin, el propósito de nuestra existencia, el manifestar al Creador en todo lo que hagamos, que sea Él el que se manifieste en nosotros, en nuestra vida, y que la vivifique, y lo hace de una forma milagrosa y hermosa. Por lo tanto, Él nos ha dado esta bendición de poder transformar esa preexistencia, ese momento en el que equivocamos el camino al elegir el pecado, para que podamos, a través de esta vida humana, elegir el espíritu y no la carne. Existen 7 iglesias a las que se refiere Apocalipsis, y una de ellas es Filadelfia, y es la iglesia a la cual Él promete ese ser guardados. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estas llaves de David son las letras hebreas, las 72 letras, las 72 nombres que están escondidos en los salmos de David. Dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Estos son los sionistas, ¿no? He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, porque cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, no es solamente el tener la fe, no es solamente el amar su sacrificio y el agradecer su sacrificio y el arrepentirse de nuestros pecados, sino es la transformación de nuestra mente a través de su palabra. Porque ¿cómo transformas tu mente, que es un cuerpo corrupto, en algo incorrupto? O sea, tienes que transformar tu mente
en la perfección de su palabra, en la perfección de su mente, su idea es su palabra. ¿Tú cómo conoces a alguien? Cuando habla. Tú, si esa persona no te explica cómo es, qué ha hecho en su vida, cómo ha vivido, no la conoces. Pues igual al Creador. Si tú no lees su palabra, si tú no conoces su palabra y no la llevas a tu vida en experiencia, que es lo que te genera sabiduría, que es lo que te da el temor, la reverencia, el respeto a tu Creador, nunca vas a llegar a tener esa salvación, porque lógicamente no sabes en quién estás creyendo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. O sea que la palabra te guarda. Tú guardas la palabra y la palabra te guarda a ti. Tú guardas la Torá te guarda a ti. Porque aquí palabra se refiere a Torá, sí, a instrucción, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿La palabra qué es? La escritura, es la Biblia. Y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. O sea que el templo será columna, seremos una columna dentro del templo, o sea que el templo seremos nosotros, o sea que formaremos parte de ese templo, o sea que ese templo son personas, el templo del Creador son personas, y cada uno de los que vencen en esta carrera para llegar a tener esas coronas son columna de ese templo. Y nunca más saldremos de allí. ¿Qué se refiere a que nunca más saldrás de allí? A que no caerás en las apetencias de este mundo. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre no, o sea, que no estará en el cielo, él desciende del cielo, él desciende, la Jerusalén estará en la tierra. No hay nada a donde ir, o sea, no nos vamos a escapar de aquí, no hay que escaparse, hay que enfrentar y responsabilizarse y dejar de victimizarse y de tener miedo y reforzarnos en su palabra. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos reza, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos confiar, debemos tener fe, debemos creer en nuestra salvación, debemos entendernos, arrepentirnos, autoanalizarnos, transformar nuestra mente. Es todo un trabajo. Cambiar nuestra manera de pensar no es como piensa el Creador. Nuestra mente es una mente humana, debemos adaptarnos a la mente divina. Eso es un trabajo, es un proceso que se hace poco a poco. Él te va guiando, el Espíritu Santo te guía. El primer paso de este camino es la fe, es la emuná, es la convicción, es la creencia, es la certeza de lo que no se ve, la confianza de lo que se espera. Sí, el primer paso es la fe, es la emuná, pero después debemos seguir caminando en su palabra. ¿Y cómo caminamos? Haciendo, entendiendo, estudiando, orando, haciendo en el mundo, obrando bien. ¿De qué sirve que reces y ores si cuando estás al lado de una persona que te necesita no le tiendes una mano, no le ayudas? Si cuando ves a alguien que no ha escuchado nunca la palabra, no le hables y no le abres tu boca en la palabra y te quedas sin decir lo que debes decir, sin decir la verdad que debes decir. No siempre es hablar de Dios, a veces es una verdad que debes decir y no la dices y te callas. Por lo tanto, no estás haciendo el fruto digno de arrepentimiento. Cuando sigues envidiando, cuando sigues hablando mal de los demás, ¿dónde están tus frutos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasa con los que no tienen esos frutos del Espíritu? Paciencia, amor, benignidad,
Sí, somos seres humanos, sí, caemos, sí, no somos perfectos, vale, pero es un proceso de purificación, de perfección. Debemos caminar con Dios, con nuestro Creador. Él nos guía y tener esa confianza. Ahora leemos Deuteronomio 28 del 64 al 66 y dice: y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. O sea, es lo que hemos estado haciendo con el catolicismo y con todas estas religiones que nos han sacado de la verdadera escritura, ¿no? Es, adorar un leño, adorar un pino, adorar una piedra, o sea, un trozo de piedra labrada, una estatua, cosas que no tienen nada que ver con nuestro Creador. Dice: y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, tristeza del alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Claro, porque hemos salido a la diáspora. Estas son las personas que estamos volviendo a las raíces hebreas, al entendimiento de la palabra y al entendimiento de que nuestros apóstoles, de que nuestros profetas, de que nuestro Salvador es hebreo. Por lo tanto, debemos entenderlo desde su contexto, el texto en su contexto. Mateo 24:31 nos habla: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, estos ángeles, sabemos que Mateo 24 está en orden bastante cronológico en el capítulo. Por lo tanto, se han ido cumpliendo todas las etapas de este principio de tribulación, principio de dolores. Después, en pequeño tiempo de angustia, antes de la gran tribulación, cuando nos habla de los falsos profetas, cuando será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Esto está en el versículo 14. Entonces vendrá el fin, dice. ¿El fin de qué? De la iglesia, por supuesto. Dice: y por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, estará en el lugar santo el que le entienda. O sea que pasarán todas estas cosas antes. Por lo tanto, pasarán todas estas cosas, y entonces después dice, mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre que vendrá. O sea, no va a ser escondido. ¿Dónde está lo escondido? ¿Dónde está el rapto escondido? Que solo van a ser unos poquitos y que todos los demás se van a quedar mirando. No. Y se verán al Hijo del Hombre todos, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo al otro de la tierra. Y esto aquí ya nos habla de la higuera después. Pero básicamente esto será después de que todo esto pase. O sea, habla antes, en el capítulo 20, en el versículo 21, habla de la tribulación. Dice: porque habrá entonces grande aflicción, gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. ¿Quién es el que no va a estar en la tribulación? Todo esto hay que pasarlo antes. Todo eso lo vamos a pasar. No fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y cuando habla de la venida de Cristo, la parusía, que parusía es la palabra en griego para segunda venida, se refiere justamente a la higuera. Y es la higuera la que marca, que la higuera es la representación del pueblo de Israel, que fue fundado el 14 de mayo de 1948. Y como habla la escritura, que dice que una persona fuerte es de 70 años y los más fuertes son hasta 80, pues justamente tenemos esos 73 años que se han cumplido este año 2022.
73 años, por lo tanto quedan 7 años hasta el cumplimiento de esta profecía de la higuera, ¿no? Que la higuera que fue muerta, que fue quemada, y ahora cuando ven que sus hojas reverdecen, es que el verano está cerca, y se refiere al verano como Cristo, porque Él ya cumplió las fiestas de primavera, por lo tanto pasa a las siguientes fiestas, ¿no? La siguiente etapa dentro de su menorá, dentro de lo que Él representa, que es la lámpara, la luz, la Torá, todo el Testamento, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo, el Apocalipsis están escritos en esta estructura quiásmica que simboliza o que es representada como una menorá, por lo tanto de 7 brazos, y el 7 es el número que representa al Creador y al orden en toda la Escritura, y se repite constantemente en todas las profecías y sobre todo en Apocalipsis. Deuteronomio 30 reza: y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, donde te hubiere arrojado, porque nos ha alargado a la diáspora, nos ha enviado al exilio. En realidad nos hemos enviado a nosotros mismos, ¿no? Al desobedecerle. Y te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, te convirtieres a Yahweh tu Elohim y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Qué es lo que nos manda? Seguir sus preceptos, sus mandamientos. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim, aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres. ¿Dónde te va a llevar? A la tierra, a la herencia, a la promesa de la tierra prometida. La tierra que heredaron tus padres será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahweh tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas, para que vivas. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. O sea, que nos van a perseguir, o sea, que vamos a tener persecución, vamos a tener ese tiempo de tribulación que ya lo estamos viviendo, que ya se está viviendo en la humanidad, y más los creyentes, y ya hay persecución de los creyentes. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Yahweh tu Elohim ahondar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera en que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos, ¿qué es lo que quiere que obedezcamos? Su voz. ¿A través de qué? Guardando sus mandamientos. Esa es su voz. Su voz es su palabra. Que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus shabbats, no un domingo pagano, sus fiestas, sus moedim, sus 7 fiestas, el Pesaj, guardando el Pesaj, guardando cada una de sus 7 fiestas, Pesaj, los panes sin levadura, los primeros frutos, el Pentecostés, Shavuot, cada una de sus fiestas, las que Él cumplió, que es hasta la 4ª fiesta, porque Él representa el número 4, está en el centro, es el Espíritu de Yahweh.
Esto está en la menorá. Todo es en 7. La quinta fiesta, el quinto día de creación, así todo lo representa en 7. Porque Él es el 7. Él es el 1 y es el 7. Él es el 4 y es el 7. Porque es todo en todo. Y su representación es esa, es a través de sus fiestas. Él para qué nos ha dado su palabra. Todo es cíclico. Lo que fue antes será después. Todo es cíclico. Él nos va enseñando a través de ese caminar, en ese ciclo que se repite cada año. De 7, de 7, de 7, de 7, de 7. 7 fiestas, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 copas, 7, 7, 7, 7. Guarda el 7, el séptimo día, el Shabbat, el sábado santo que Él nos ha dado como una bendición, como un regalo para protegernos, para cuidarnos, para guiarnos a su palabra, a su paz, a su reposo. Los que guardan su palabra, guardan sus mandamientos, tienen su reposo, reciben esa paz que escapa a todo entendimiento, aún aunque esté en guerra el mundo. Tú estás dentro tuyo en reposo, en paz, en amor, en misericordia, en compasión, en paciencia, en entendimiento, en sabiduría, en gozo, en alegría. Y es incomprensible para el mundo, no entienden cómo tú puedes recibir tan malas noticias del mundo y sin embargo mantenerte en ese estado de alegría, de gozo, de felicidad. No estás en esa zozobra constante, en ese constante cavilar. Duermes, descansas en tranquilidad, en armonía. En tu familia hay vida, hay amor, hay abundancia, hay plenitud, porque todo eso Él te lo da y más, y mucho más. Él genera milagros que tú no los tienes ni que pedir, porque se te dan, porque Él sabe todo lo que tú necesitas, todo lo que tú te hace falta, lo que necesitas de tus hijos, lo que te hace falta de tu marido, lo que te hace falta de tu trabajo, lo que te hace falta de todo, Él te lo da en abundancia. Por lo tanto, no hay que temer a nadie, a ningún ser humano, solo temerle a Él, el no cumplir sus mandamientos, temer al castigo. ¿De qué te sirve tener este mundo? ¿De qué te sirve tener este cuerpo? No te vale de nada, todo esto se pierde, es efímero. Hay que construir en lo eterno, en lo imperecedero, en lo que no se caduca, en lo que no se pierde, en lo que no se pudre. Y es el espíritu, es la conciencia. Y es vivir en Él cada día, en cada momento. Y de esa forma Él nos va enseñando cómo es la eternidad. En cada actitud, en cada gesto, en cada bendición de tu mesa, en cada bendición de tus alimentos, en cada bendición de tus relaciones con tus familias, con tus hijos, de tus relaciones sexuales, en cada actividad que tú realizas, la consagras a Él y te consagras en todo en tu vida a Él. Y Él te bendice y Él abre tus caminos y te guarda y te protege y te libera de todos los obstáculos y te guarda de todas las desgracias. Quita la muerte de tu vida, todo lo que genere separación. Y si te aleja una persona de tu vida es porque esa persona no es buena para ti. Entonces tiene que alejarla también, tiene que limpiar tu vida de las personas malvadas, envidiosas, celosas, que te desean el mal, pero que no te lo dicen abiertamente. Tú crees que son buenas personas y en el fondo tienen maldad y solo saben ver la envidia y el celo. Y esas personas también se alejan. Él te las aleja a esas personas que
que solamente saben mirar mal. Aleja a las personas que tienen mala lengua de tu vida. Pero tú primero tienes que hacer esa limpieza dentro de ti para que Él pueda obrar y generar esos milagros en tu vida. Tú tienes que poner en orden tu casa, tu vida, tu templo y santificarte cada día, constantemente. Buscarle desde primera hora de la mañana, desde antes del amanecer, desde el medio de la madrugada, a la hora que Él te despierta, a la hora que Él quiere estar contigo, no cuando tú quieres, porque no son tus caminos, son los de Él. Tú no entiendes el plan que Él tiene para tu vida. Tú no entiendes, tú te dejas hacer, porque tú solo eres una herramienta, eres arcilla en sus manos, Él es el alfarero, tú solo eres una vasija. Pero qué grandiosidad poder contener como vasija esa luz tan pura, tan limpia, tan clara, ese entendimiento de tu vida, de lo que te rodea, y cada vez se aclara y se limpia más. Que la luz y el amor te guíen en tu camino, lleguen a tu vida en gran bendición, que a través del arrepentimiento, de tu manera equivocada de percibirte, entiendas en arrepentimiento que no eres tú el que hace las cosas, sino que es el Creador que hace los milagros a través de ti. Tú no ganas el dinero, Él disimula el milagro de darte bendición de dinero a través de tu trabajo. Tú no amas a tus hijos ni a tu marido, Él disimula el milagro de bendecirte con ese amor a través de ti. Por lo tanto, tú eres el vehículo que Él utiliza para poder manifestarse en el mundo, santificándote, apartándote del mundo, para después poder llevar esa luz, porque Él todo lo genera así. Primero crea uno, separa el segundo día, y el tercer día de la creación les vuelve a decir al hombre y a la mujer serán una carne. Por lo tanto, de la misma manera, Él crea en nuestra vida la bendición de primero separarnos del mundo para poder entender lo que está bien, lo que está mal, para poder entender lo que es correcto de lo incorrecto, lo que es santo de lo que es impío, para poder aplicar su ley en nuestra vida, y después nos da la bendición de llevar esa luz, de llevar ese amor a todos para que también hagan ese camino. Shalom, Shalom Aleichem.